Ustedes saben, yo siempre envío la clase, creo que no ha habido problema, ¿cierto? Todos han recibido la clase oportunamente, el mismo día, a la hora o a la hora y media. Vamos a comenzar a grabar esta sesión de clase. Las 13 personas que hay conectadas saben que por protocolo debemos de notificar que están siendo grabados. Esto es pues para enviarles a ustedes la clase que corresponde al día jueves 22 de octubre de 2020, clase de lectoescritura. Bienvenidos, vuelvo y los saludo, que hace un momento estábamos conversando, son las 4:16, estábamos como siempre dando pues como los 10 minutos, el cuarto de hora para que todos alcancen a llegar a la clase. Bueno, hablé ahorita del aviso que puse en el grupo de WhatsApp acerca de la revisión que tienen que hacer quienes montaron sus trabajos, quienes eligieron voluntariamente utilizar Classroom como una alternativa de plataforma, ya que los talleres se deben subir por Dropbox, ¿cierto? Pero yo les di esa libertad. Pero entonces, a cambio de esa libertad y de que tengan esa opción o poder hacerlo libremente, son ustedes los responsables que yo pueda bajar esa información, que la pueda ver. Bueno, también hablamos que yo ya miré la lista en Mares nuevamente, la había visto por allá finalizando agosto, y había 31 personas, y en este momento hay 23 personas, es decir, hay personas que han cancelado, han hecho la gestión. Tengo un caso y lo voy a decir acá porque si la persona no llega y ve la grabación, pues yo tengo la intención pues como que nos ubiquemos. Es que en el caso de Carlos Viloria, él, por ejemplo, está presentando los trabajos y yo veo que tiene notas y él ha participado en la clase y veo que no está en lista. A veces pasa que usted cancela alguna materia y el sistema por alguna situación le cancela otras. Otra es que usted no haya hecho ningún trámite e internamente el sistema haya tenido un error, una incompatibilidad y lo elimina de la lista. Entonces yo lo que hago aquí es que le aviso para que al final del semestre no estemos pues con dificultades. Yo en todo caso, si no está en la lista, no le puedo montar notas. Ahora, si él no soluciona la dificultad, no lo puedo evaluar, pues no puedo pues seguirle recibiendo trabajos. Entonces, es el momento, vamos a ver si él llega ahorita, Carlos Andrés Viloria Álvarez, para ponerlo al tanto. Y yo de todas maneras voy a escribir a la coordinación académica para que tengan en cuenta ese caso, de que él está asistiendo a clase, que está cumpliendo con sus tareas, pero que no está en la lista. Habíamos hablado pues preliminarmente eso, lo de la lista, lo del aviso de los trabajos en Classroom, y bueno, quiero preguntarles en este momento, ¿quiénes vieron la presentación? Hace 8 días comenzamos con la presentación que tenemos en pantalla, que se llama Escribir en la universidad, y hace 8 días comenzamos con esa presentación. Esa presentación consta de 2 partes. La primera es la estructura de un texto académico y la segunda parte es citación y referenciación. Esa segunda parte la vamos a ver en el día de hoy, pero pues quiero verificar, constatar con ustedes, al menos con quienes están conectados acá, quiénes vieron la presentación y si hay dudas, si hay alguna aclaración. Los escucho o pregunto. Jimmy, por ejemplo, ¿tuvo oportunidad de verla? ¿La revisó? Sí, profe, sí. Bueno, inquietudes, está todo muy claro. No, profe, todo está bien, gracias. Sí, bueno. Jimmy, ¿miraste papers fuera de los que hay ahí? Más artículos para que sepas cómo es una discusión, cómo es un astra o resumen. Sí, Sí, bueno. Para quienes no lo han hecho, revisar la presentación, revisar otros papers, esa era la tarea, esa es la tarea, ¿cierto? No voy a seguir preguntando, pues como si estuviera llamando al listo, sacando al tablero, pero la idea es material que vemos en clase, material que revisamos. Recuerden también en el blog, lo mismo que en el Dropbox, claro, también hay un material de apoyo, ¿sí? Sobre todo en el blog es donde más completo está y donde más me permite a mí enlazar documentos y demás. Eh, y en el Dropbox, ¿cierto? Vemos la clase y al lado izquierdo en el blog hay una casilla, un espacio donde dice videos y presentaciones, dice una pausa para la reflexión, y allí es donde está el material de apoyo, que necesariamente yo no lo referencio en clase, no lo abro, pero usted va y mira, ¿sí? Y con mayor razón, vemos una presentación y que yo dije la semana pasada que las tareas eran esas, revisar bien la presentación y mirar otros papers, leerlos, explorarlos, comprobar si lo que yo expuse allí es así en la vida real, ¿cierto? Es, bueno, ¿cómo es un paper? Entonces, familiarizarse. Entonces, espero que todos lo hayan hecho y si no lo han hecho, todavía están a tiempo. Hombre, estamos aprendiendo lectoescritura, leer y escribir. Entonces, en este caso, leer un paper, aprenderlo a leer porque conocemos la estructura y escribirlo porque estamos escribiendo ya nuestro trabajo final con esa estructura.
dicho de paso también, allí en esa presentación dice cómo es la estructura del trabajo final que vamos a presentar, es decir, cómo es la estructura de un texto académico, cómo lo vamos a hacer nosotros. Ahora, haciendo la claridad de que nosotros no vamos a hacer investigación, ni vamos a hacer modelos correlacionales, ni vamos a hacer pues un modelo específico, ni estadístico, ni teórico, pero vamos a utilizar la observación, la inferencia, la argumentación y vamos a hacer tipo ensayo, pero con la estructura de un artículo académico. Ahí vuelvo y digo, sé que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir. Cuando escribo mi texto final, ese es el producto, la evidencia del curso, ¿cierto? Y eso más que para mí es para usted saber en qué está bien, qué tiene que mejorar. La autoevaluación, que también muchos de ustedes montan los talleres, pero no le ponen la calificación. La idea es que lo hagan, ¿no? Y la idea no, yo lo había dicho y había dicho que quien no tuviera la nota le ponía como si no tuviera nota. En algunos casos lo he hecho, valga pues también la cuña. Pero ese es el tema, ¿no? El tema es, bueno, entonces al final, hombre, un texto, leer y escribir, escribir, perdón, un texto, tiene que ver con la gramática y la ortografía, tiene que ver con la semántica y la sintaxis, y todo eso lo estamos viendo en el curso. Ahora, usted hace su autoevaluación y usted saca 5 en todos los talleres, yo pongo 5, sí. Finalmente, usted mismo va a comprobar y yo voy a comprobar si es verdad o no que sacó 5, porque eso se va a ver reflejado en la forma como redacta, en la forma como utiliza dícticos, ¿sí? Entonces ahí si eso es incoherente al final, usted mismo debe reflexionar hasta con ese 5 en todo sin haber verificado es realmente una actitud honesta y una actitud de autoevaluación. Lo mismo pasa con todos los temas, entonces por eso hay que leer los temas clase a clase, ¿sí? Bueno, entonces si no hay dudas, comentarios sobre la presentación que hicimos hace 8 días, vamos a hacer la segunda parte. Entonces alguien que me confirme, de pronto Steven o Jimmy, me ya han hablado, uno de ustedes, me dicen, por favor, si tenemos en pantalla la presentación. ¿Cierto que la tenemos en pantalla todavía? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, escribir en la universidad, ya vimos estructura de un texto y vamos a ver citación y referenciación. Ahí les había recomendado también las normas APA. Vamos a ver, de acuerdo con las normas APA, tercera diapositiva. Otra pregunta, ¿todos tienen acceso a esta presentación? ¿Cierto que sí? Está en el blog, se las mandé al WhatsApp y se las mandé al correo. Todos quienes están en la sesión tienen acceso a la presentación o alguien todavía no la ha encontrado, no la puede ingresar. Cuéntenme, por favor. ¿Sí? Todos pudieron ver la presentación, tienen acceso a ella, la conocieron. Bueno, entonces, cuando uno tiene una presentación interactiva, recuerden que yo les mostré que se mira así, ahí le muestra a uno por unos segundos, vuelvo y lo hago, los puntos donde voy a extraer información. ¿Sí? Bueno, entonces voy a comenzar y voy a parar en ciertos momentos a preguntar. Pero, a medida que estoy hablando, simplemente me habla, ¿sí? Me habla, que yo le doy el uso de la palabra, o le digo, termino la idea y te doy la palabra, ¿sí? La digan el nombre para saber quién me está hablando, porque yo estoy aquí full pantalla mirando mi presentación. Bien, entonces vamos a comenzar. Como ya dijimos, el texto científico correspondió a un discurso referencial que contiene intertextualidad. Por tanto, en su contenido convergen referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos, presaberes y conocimientos derivados de las conversaciones académicas. Al redactar el artículo, el autor investigador tiene la responsabilidad de evidenciar que sus explicaciones y argumentaciones las ha elaborado con base en fuentes ajenas. Entonces, a ver, ¿qué estamos diciendo aquí? Cuando decimos que es un discurso referencial, ya dijimos que cuando uno escribe, uno está inmerso en una conversación académica. Uno se tiene que fundamentar en teorías anteriores, postulados. Entonces, eso es lo que estamos viendo que tiene que ver con las citas. Usted llama a un autor, se apoya en lo que él dice y eso hace que usted pueda argumentar. Es decir, que usted con el método de inferencia pueda dar toda la descripción para que lo lean y lo entiendan. Pero que en todo caso, el tema es, si usted no cita adecuadamente, eso equivale a un plagio. Ahora, intertextualidades, varios textos. Ahora, que convergen varios referentes conceptuales, autores, lecturas, teorías y presaberes. Es decir, nada lo tenemos, nosotros no inventamos nada, ni descubrimos realmente. Nosotros lo que hacemos es dar transformación, dar alcance. Ahora, en los textos académicos, uno lo que hace es buscar un gap. G-A-P, quiere decir brecha, vacío. ¿Sí?
Entonces, el vacío de algo es cuando no se ha hablado lo suficiente sobre ese tema. ¿Cómo hablar uno sobre sobre un tema? Pues lo que hemos hecho cuando hemos hecho todos los ejercicios de textos escritos, de ensayos en el curso, ¿qué es? Una pregunta, ¿qué es? Una idea que relaciono con la realidad, una situación cotidiana. Entonces me hago la pregunta y a partir de ella, para poderla responder, es porque estoy dando respuesta a un presaber que yo tenía, pero que lo que hice fue que lo contrasté con la realidad para comprobarlo. El caso nuestro es que estamos hablando de comunicación y administración. Ahora, dice aquí, al redactar el artículo, el autor, oímos también, o los autores, tienen la responsabilidad de evidenciar y explicar, argumentar lo que ha elaborado con base en fuentes ajenas. Entonces, preguntas que hacen frecuentemente, profesor, entonces, un ensayo debe tener citas. Sí, sí. Profesor, ¿cuántas? Cuantas usted considere para poder argumentar bien. Ahora, no porque tenga muchas referencias, por consiguiente muchas citas, el artículo puede ser profundo, pertinente, no. Pero también si tiene muy pocas, uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Haciendo la claridad de que no es la cantidad de citas la que da la calidad del ensayo. Por consiguiente, acuérdense, siempre también les dije que cita es equivalente a referente y viceversa. ¿Sí? Referencia, perdón. Entonces, si uno tiene muchas referencias, pero no coincide con las citas, eso no es válido. Si tienes citas, pero no lo referencia, tampoco está bien hecho, está como a medias el trabajo. Entonces, la citación consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad de argumentación y de persuasión, de convencer, de dar una idea, que pretende el trabajo. Además, que pone visible el proceso de búsqueda y el rigor del trabajo investigativo, que pretende construir redes epistemológicas, o sea, redes de significados, redes de nuevas transformaciones, nuevos significantes, y un diálogo con un saber propio, que viene diciendo que es un diálogo académico. Ahora, lo contrario, digamos, lo hace la citación, o cuando uno lo cita, se llama plagio. Entonces, el plagio se refiere a la práctica de acreditarse palabras, ideas y conceptos de otros. Aquí pasa lo mismo que cuando uno, como ciudadano, no sigue las normas de la buena conducta ciudadana. Usted va por la calle sin tapabocas. En este momento, pues hay un asunto y es que las autoridades de este país, como pasa mucho, ya se relajaron. Pero legalmente, si usted va por la calle con tapabocas y un policía lo requiere y usted no le acredita, ¿por qué? Pues hemos dicho, no tiene por qué. Le hace un comparendo ciudadano, le pone una multa por no tener tapabocas. ¿Por qué? Porque ya hay una ley. Entonces usted le dice, no, es que yo no la conocía. Entonces él le va a contestar, o un juez le va a contestar. Es que el hecho de que usted no conozca la ley no lo excluye de su cumplimiento. El ciudadano está aquí. Entonces lo mismo pasa con el plagio, muchachos. No, que es que yo no lo conozco, pero estás aquí en la universidad, estás en este medio, tenés que conocerlo, eso no te excluye. O sea, vos sos un plagiador con conocimiento, sin conocimiento. Igual, vas por la calle, atropellas a alguien con tu moto, tu vehículo, y le dices a la persona que el peatón falleció, y dices, yo lo atropellé sin querer, yo no quería atropellarlo, pero igual es un homicidio, el otro se murió. Lo mismo pasa acá. Con esos dos temas, con esos dos ejemplos, de pronto el segundo mucho más trágico, pero es el equivalente, ¿sí? Ahora, el autoplagio se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Resulta que en el mundo académico uno publica y a uno lo miden por la cantidad de referencias que lo referencien a uno, que lo lean. Pero cuando uno publica también tiene pues como un reconocimiento, una visibilidad. Entonces tampoco se puede hacer que si yo ya publiqué algo, vuelva y lo publique y vuelva y diga que es nuevo, ¿no? Entonces se usa que así yo cite un trabajo mío anterior, yo debo de citarme yo mismo, porque eso hace parte también de conservar las normas de la citación. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí Profe, vamos bien? Sí, adelante. ¿sí me escuchas? Sí, sí, bajito, pero te escucho. Acércate más al... Estoy súper cerquita. Dale, Lo que ahora iba a sí, Susana. preguntar era que si a veces uno, es que no sé cómo hacerme entender, pero digamos que yo voy desarrollando una idea y resulta que esa idea está muy parecida en otro texto publicado. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Porque de pronto uno no tiene pues la certeza de que lo que está escribiendo no está en otra parte. Susana, a ver, a uno le pasa que uno lee. Y eso pasa, uno lee 10 archivos, 10 documentos para hacer su trabajo de grado. O digo yo que todo está inventado y que uno no se inventa nada.
Entonces, primer asunto, Susana, eso no puede ser posible que lo que usted diga sea totalmente original suyo. Hay un grado en donde uno dice, no, vea, es una idea, entonces pasa. Pero viene lo otro. Si usted hace una búsqueda juiciosa y usted es juiciosa, pues, sigue las normas, pues usted toma nota de todos los documentos que leyó para poder enriquecer su conocimiento y poder dar una idea. Eso que tú planteas se llama cita indirecta o parafraseo. Entonces, tienes que verificar bien. Eso no es posible que uno diga, ahora, no es que me parezca, sino que usted tiene que tener tanta claridad de ideas que tiene que saber qué es suyo y qué es de otro. Ahora, cuídese de mirar lo que yo decía en alguna oportunidad. Uno muchas veces dice algo y dice, no, eso es mío y mentiras. Por ejemplo, si yo digo, durante estos días ha llovido bastante, es que el clima tiene que ver con un asunto meteorológico, claro, las precipitaciones, además el fenómeno del niño, ¿y eso dónde está? No, pues así como yo lo dije, no, pero eso lo encontré yo en alguna parte. Claro, yo no sabía cuando vine a este mundo que existía el fenómeno del niño o de la niña, ni yo tampoco lo inventé. Luego sí lo tomé de alguien. Y hubo alguien que por primera vez lo bautizó así. Entonces mi obligación es que si yo dije eso, lo parafraseé, porque todo eso no me lo inventé yo. Entonces, ese es el tema. Eso lo vamos a ver aquí, se llama cita indirecta, Susana. Eso puede pasar, pero ahí es donde está. Tienes que aprender a citar, aprender a escribir tus textos. Ok. Ahorita lo voy a poner como ejemplo, ahorita lo explico. Se llama cita indirecta o parafraseo. ¿Sí? Esto, Susana, ¿me hice entender? Señor. Bueno, ¿alguien más? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedo continuar? Bueno, voy a continuar. Entonces, vamos a ver, la citación y la referenciación tiene citas indirectas, parafraseo y referencias. Ya he hablado bastante de que cita es equivalente a referencia, o que si uno mira un trabajo que tiene 28 referencias y va y mira en el texto y no tiene sino 3 citas, uy, no, ahí hay un problema. Rellenó eso de datos y no. Entonces ahí también es igual. Pero entonces vamos a ver aquí entonces uno a uno. Para hablar de citas, entonces, vamos a hablar de citas y referencias. Entonces, para hablar de citas, tenemos que hablar de citas directas. Ah, entonces, si hay directas, hay indirectas también. Ah, sí, claro. Pero se llaman parafraseo o parafraxis. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de las citas directas. La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados, lo que decíamos ahora. Si uno no se cita a uno mismo, está autoplagiando o está concurriendo de forma en plagio. Este tipo de cita, o sea, la cita directa, siempre se indica dentro del texto el apellido del autor y el año y la página, si es el caso, si usted considera. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Ambas formas de cita directa pueden introducirse o en función del autor o en función del contenido. La cita directa, entre comillas, aquí dice reproducir al pie de la letra arriba, debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, no le cambie nada, aun si está presente incorrecciones. Ahora vamos a ver que si, por ejemplo, en un texto dice en base, o dice hubieron, o tiene un barbarismo bien grave, déjelo así. Y usted después aclara con una cosa que llama el SIC. Ahorita lo miramos qué es. Ahora, aquí estamos viendo varios asuntos. Primero, listo. Esa cita es reproducir al pie de la letra. Susana dijo. Entonces ella dijo, yo tenía una duda y yo le hubiera dicho, si no la tiene, entonces no la diga. Pero yo la dejé que hablar así. Supongamos que yo encontré ese texto así y decía tenía. Y a mí me parece que no es correcto decir tenía, porque si tenía ya no tiene. Entonces, bueno, entonces lo pongo. Entonces dice, tenía una duda para exponer. Yo le pongo ese tenía común y corriente. Pero bueno, hay casos más graves donde ponen hubieron, en base, y lo pongo tal cual, ¿cierto? Porque es al pie de la letra y le pongo comillas. Pero no basta con poner las comillas, ¿sí? Sino que yo debo de poner el autor y el año, ¿sí? Y la página. Ahora, me está diciendo, bueno, pero de todas formas pueden ser de más o de más de 40 o de menos de 40. Ahora, también pueden ser en función del autor o en función del contenido del tema. Entonces, vamos a mirar en los ejemplos que vamos a ver todas estas características. Lo voy a hacer mediante un texto. Voy a pasarme aquí un momento. A propósito de referencias, todo lo que yo hablé en la clase de hace 8 días, recuerdan que su TEA va a ser Total Quality Management Role in Organizational Chance and Developing Cast Stuff Ties University.
la Universidad de Tai, un caso de estudio. Ese texto yo lo cité ahí, yo lo puse, yo lo mostré y les dije a ustedes que no era mío, pero lo tengo que citar, tengo que decirle, venga, si lo quiere buscar, vea, este fue con el que trabajé. Pero también estoy trabajando con un texto que se llama Redacción y Publicación de Artículos Científicos. Es un texto de 2012 de dos profesores, de Cisneros y Olave. ¿Sí? En ese estoy fundamentando lo que estoy diciendo acá. Además, hay un texto, no lo tengo allí, pues, bueno, sí tengo citación y lo que estoy diciendo, pero me apoyé en este texto, en el Manual de Publicaciones APA, versión en español. La hicieron en 2010, esa traducción es de una profesora que se llama Miroslava Guerra, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la sexta edición de las normas APA. Hay que clarificar aquí también, las normas APA ya van en la séptima edición, las hicieron finalizando el año 2019, pero generalmente el manual oficial con traducción se demora. Por eso me refiero todavía a la sexta edición, pero ustedes pueden encontrar la sexta en inglés en algunos portales. Ahora, uno puede encontrar también la actualización, lo dije ya también, lo voy a repetir, con adaptaciones que son muy parecidas a la original que hacen las universidades, ¿sí? Digamos, la Universidad de La Sabana tiene un muy buen manual, la Universidad de Antioquia, la UPB, donde generalmente lo hacen para trabajos de grado, lo hacen para las prácticas. Y en el caso de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, cada dependencia, cada unidad académica, de acuerdo con lo que pretende, con lo que va a evaluar, hace una adaptación de las normas APA. Entonces, por eso no trabajo con las adaptaciones, sino con la traducción. Y por eso estoy hablando de la sexta edición, ¿sí? Porque todavía no hay esa publicación. Esta misma la encuentran ustedes en línea, no sé si creo que es pagando, pero esta misma la encuentran ustedes en la universidad, en la biblioteca de nuestra universidad. Y bueno, yo utilizo un artículo que es de López Oscar, 2016, Diseño Organizativo, Gestión de Calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad. Es una propuesta de investigación a la Universidad de Valencia, perdón, la Universidad de Valencia en España, y es una publicación mía. Lo que decíamos ahora, así sea mía, yo me tengo que autocitar. Entonces, está dando la claridad que todos estos ejemplos que voy a plantear aquí son extractos de ese documento, de ese paper que yo escribí hace unos años. Entonces, vamos a ver entonces de las citas, vamos a ver primero las citas y después vamos a ver en estas dos que tengo acá las citas directas. Entonces, cita directa de menos de 40 palabras, pero en función del autor. Entonces, primera regla, el conector, según, tal como afirma, de acuerdo con, ¿sí? Como hemos mencionado, ¿sí? En este caso, Burkhalter, y pongo entre paréntesis el año, el apellido y el año, entre paréntesis, coma, pongo las comillas, este modelo impele, pongo entre cursiva palabras que yo considero que son de manejo técnico o que son extranjerismos. Nunca pongo entre subrayada, negrilla, ahora vamos a ver la indicación en la parte final. ¿Qué más hay acá? Bueno, ¿cómo sé yo que esta cita es en función, que es directa? Porque tiene comillas. ¿Cómo sé yo que es en función del autor? Porque está el apellido del autor y está el año entre paréntesis. Y al comienzo, o sea, le doy la entrada, lo invoco, lo cito y empiezo con las comillas. Les voy a leer. Repito, cita directa de... bueno, ¿y cómo sé que es de menos de 40? Pues mire, acá está, tiene menos, no es tan extenso. Bueno, pero entonces, de menos. Ahora, quiere decir que va dentro del texto. Esto lo saqué yo del texto, en una parte. Les dice, según Burkhalter, 1996, este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario. Ahí está. Bien. Ahora, cita directa, pero de más de 40 palabras y en función del tema o del contenido. Entonces, miren, lo mismo, la introduzco en el texto, pongo 2 puntos y tengo sin comillas, aquí se fue esta comilla, con una sangría de 2.54 en un tamaño menor al que tiene el texto, es de 10 puntos. Si vengo escribiendo en Arial 12, lo pongo de 11 o de 10. Yo le doy libertad ahí. Pero dice la norma de 10, listo, entonces bajas a 10. Cuando tenés varios párrafos que estás transcribiendo con más de 40 palabras, entonces, ¿qué haces?
que llegó el tinto acá. Si hago esto entonces, otro párrafo, entonces le doy otro espacio. Vamos a verlo también al final. Ahora, noten ustedes también que entonces aquí se pone el nombre del autor, pero al final de la cita, aquí. ¿Ya? Aquí se dice quién lo dice, se pone acá y se pone todo entre paréntesis. Todo el nombre, coma el año y aquí la página, lo que nos decían. Entonces voy a leerlo. En concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso inminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder, y también es un proceso tecnológico en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes Iturrizaga que la autoevaluación debe suscitar mejoras y decisiones importantes en la cultura institucional. Esto, sin lugar a dudas, debe desafiar constantemente a cada integrante de la comunidad educativa. En este sentido, se espera que los evaluadores internos y las autoridades encargadas de promover los cambios tengan que lidiar con un grupo importante de personas que, si bien hacen bien su trabajo, se encuentran funcionando por debajo de sus competencias profesionales. Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, UDA 2012, página 12. Esto es una cita, repito, directa de más de 40 palabras y está en función del contenido. Repito, yo noto que es por la forma como la estoy citando, como le doy la entrada en la redacción y también porque miren que está al final el paréntesis, ¿sí? Y está toda la información dentro del paréntesis. Si fuera de autor, en función del autor, les recuerdo, no iría con esta sangría ni en letra más pequeña, ni iría aquí, sino, ni ahí a continuación, sino que tendría los dos puntos, tendría comillas. Y fuera de eso, tendría el apellido y entre paréntesis el año. Así yo lo distingo. Ahora, sugerencias. Pues hombre, si a uno le presentan un texto y está muy bien citado y dice que es en función del tema, pero entonces está lleno de citas directas de más de 40 palabras, pues ese texto termina siendo una compilación de otros textos. O sea, muy interesante, sí, pero ¿qué es lo suyo? ¿Sí? Es más, una cita de más de 40 palabras y de más de 100 palabras, 150, uno dice, bueno, y entonces está transcribiendo. Entonces también ahí está el tema, ¿cierto? Ahí está la parte, pues, de que tenemos que aprender a escribir y aprender a hacerlo. Ahí donde vienen las competencias de argumentar. Recuerdan que en una lectura que les sugerí, que habla sobre el tema, es un tema, un subtema, unas proposiciones y unas definiciones o conceptualizaciones. Entonces, ahí donde todo eso se combina y no le va a quedar a uno el texto totalmente con citas directas de más de 40 palabras, porque, repito, muchas palabras, muchas citaciones así, pues usted no va a tener nada suyo. ¿Sí? O bueno, tiene lo suyo y tiene muchas citas, entonces es un texto súper extenso. Entonces hay que aclarar también que esas citas de más de 40 palabras tienen que tener su prudente proporción y tamaño. ¿Cómo se logra? No leyendo entre líneas. Ahora, yo le decía ahora a Susana, uno puede leer 20 artículos para poder llegar a un punto, y esos 20 se resumen en un párrafito chiquito. La síntesis, ¿cierto? Y usted lo cita. Pero si usted no lee bien, si usted lee y usted lo que está haciendo es sacando pedazos para poder decir que usted cita, eso no le resulta y le va a pasar eso. Va a quedar lleno de citaciones directas con más de 40 palabras. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, los escucho. Entonces, vimos las citas directas, las de más de 40 palabras y las de menos de 40. Vimos la forma como se introduce, la forma como se pone y la vimos un ejemplo. ¿Está claro? Susana, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sí, Claro. Santiago, uno de los dos Mateos. Bien. Bro, yo tengo una duda, pero es para aclarar. Es una duda sencillita. Entonces, las citas que tengan más de 40 palabras no se ponen entre comillas, o no sé si entendí mal. No, señor, no se pone entre comillas. Ahí en la presentación vi que tiene unas comillas, no se pone entre comillas. Para eso, usted le da una sangría de 2.54 y le baja una sangría o tabulador, pues, y le pone un punto de letra más bajo, en 10. Y eso indica que es de más de 40 y también y le indica que es en función del autor, del tema, perdón, o del contenido, de la temática, cuando usted tiene la cita al final y toda entre paréntesis. Entonces,
no se pone comillas. Listo, gracias. Bien. ¿Algo más? No esperen que les pregunte, pregunten. A ver, ¿cómo vamos? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe, bien, bien. Bueno, voy a continuar, muchachos. Si no preguntaron ahora y se les ocurre, me dicen. Si yo estoy aquí en la presentación y alguien escribe en el chat, me lo hacen saber, que yo a veces no lo veo. Entonces, inconscientemente, quedo como si estuviera ignorando al que escribió, pero no, es que estoy aquí metido en la presentación. Voy a volver entonces. Entonces, ya vimos citas directas. Entonces yo decía, hombre, si hay directas, debe haber indirectas también, claro. Resulta que eso es, la paráfrasis o parafraseos es una cita indirecta que consiste en referirse a una idea contenida en otro trabajo o a lo dicho por otro por varios autores, utilizando palabras propias. En este caso, se aconseja indicar un número de página o párrafo en especial, cuando esto ayude a un lector interesado en ubicar el fragmento relevante de un texto largo y complejo. Aquí viene el tema de lo que decía Susana. O sea, ¿cómo hago yo para saber si no se está pareciendo lo que digo a lo que otro dijo? Pues usted leyó, investigó, entonces tiene que tener una libre proporción. Yo digo un extremo y es que todo está inventado, que nada, que lo que decimos es original, pero resulta que sí, en la redacción uno hace que eso pues que es de uno cuando uno escribe, pero sí hay casos en donde uno sin querer se está fundamentando. Ahora, ¿cómo detecta uno eso y cómo lo hace bien claro? Sabiendo redactar, estructurando las ideas. Bueno, pero también esa cita indirecta dice aquí que uno puede entonces, resulta que usted extracta un pedazo, resulta que usted dice, usted lo dice en sus palabras, o no lo excluye que diga que eso lo dijo Susana. Entonces dice, en función del autor, entonces usted dice, usted introduce su idea y pone ahí la claridad Susana 2016, solo que lo pone entre paréntesis el 2016, quiere decir que es en función de ella y que yo lo que estoy diciendo es todo apoyado en lo que ella dijo. A mí particularmente los parafraseos o citas indirectas se me hace muy acertado que reúnan varias ideas, es decir, varias fuentes, es decir, generalmente si uno va a hablar, como el ejemplo que tengo aquí a continuación, del sistema de la calidad, pues es porque usted ha explorado cerca de 10 autores, 4, 5, y entonces reúne ahí, tiene la capacidad de 7 y lo cita, si es en función del tema. Si usted está diciendo algo y usted coincide en esa idea, por más que usted lo esté viendo con su punto de vista, pues usted se cura en salud y hace la claridad de que usted coincide con Susana, ¿cierto? Resulta que aquí también, si es en función del tema, al final usted cita, después de haber parafraseado, los autores o el autor con su trabajo respectivo. Bien, entonces esto es parafrasis o parafraseo o cita indirecta, que era que fue lo que comencé a explicarle a Susana cuando preguntó. Aquí Susana y compañeros van a ahondar más y van a ver con un ejemplo. Entonces, ejemplo del mismo texto que vengo trabajando. Parafraseo en función del autor, es decir, cita indirecta en función del autor. Entonces, bueno, aquí no existe ni de más ni de menos de 40, aquí es mi idea, lo que yo estoy haciendo. Y aquí no hay comillas, no voy al pie de la letra porque no es directa, es indirecta, o sea, parafraseo. Repito, con mis propias palabras, con mi lenguaje, estoy dando cuenta de una lectura y estoy haciéndolo con mis ideas, pero tengo que respetar al autor. Entonces, en función del autor, en este sentido, Hauser dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la GCT, para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Ese GCT quiere decir gestión de la calidad total, ¿cierto? Entonces, yo pongo CGT porque yo saqué esto del texto, entonces, y yo venía hablando de él. Quiere decir que yo en el texto, la primera vez que dije GCT, dije gestión de la calidad total, puse guión CGT. Hay una norma también, cuando yo digo Organización de Naciones Unidas, ONU, en adelante yo ya puedo decir ONU. ¿Por qué? Porque ya le aclaré al lector que era ONU, lo desglosé. Entonces, no quiere decir, de ahí para abajo en el texto, ya uno no tiene que seguir diciendo Organización de Naciones Unidas, o volver a decir por sus siglas ONU, no. Puede decir ONU siempre. Lo mismo que UDA, Universidad de Antioquia, ubicada en la ciudad de Medellín, Sudamérica.
Y en adelante usted sigue diciendo UDA. Ya hizo la aclaración, ya la presentó, ya la sigla está. Entonces esa que está ahí quiere decir ST. Ya dije adelante. Ahorita lo vamos a ver también. Estas banderitas rojas que hay a mano derecha son precisamente unas aclaraciones que casi siempre durante la exposición la digo y ahí ya la ratifico, la reafirmo. Bueno, entonces noten ustedes. ¿Es un parafraseo? Sí, no hay por ningún lado comillas. Pero yo dije, en este sentido va a ser dice, y yo digo lo que él dice en mis palabras. Entonces, miren, esto es un parafraseo o cita indirecta en función del autor. Vamos a mirar el parafraseo en función del tema o del contenido. Entonces dice, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean la utilización de esos productos o servicios. Por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Entonces aquí sigue el paréntesis, este paréntesis al final y todo el paréntesis con años y todo, con año incluido de la publicación con el autor, me indica que es en función del contenido. Pero aquí es un parafraseo. Ahora, aquí en este ejemplo, lo elegí por esto, ¿qué notan ustedes? A ver, ¿qué notan ahí? ¿Qué duda queda? Dice, va a ser 2013. Guevara et al. 2005. Velázquez, Terrazas y Ruiz 2014. A ver quién me cuenta qué le veo, qué quiere que le explique. Eso quiere decir que tomó idea de esos autores y las parafraseó. No. Sí, claro, pero ¿qué más nota? Ah, bueno, y que es en función del contenido porque está al final y todo está en un paréntesis. Pero ¿qué más le ve a ese paréntesis abajo? Lo voy a explicar. Bueno, sí, son varios autores. Muy bien. Entonces, podría decir, va a ser 2013, sí, en uno solo y por eso. Pero aquí el parafraseo, la idea, me paré, me apoyé, me apuntalé en lo que en cuanto a calidad y gestión empresarial dicen estos tres. Ahí es donde yo le decía a Susana que uno muchas veces lee tanto sobre un tema que termina diciendo, yo sé mucho de ese tema y pareciera que fueran ideas de uno, pero no, uno se permeó de lo que leyó. Entonces la idea es que uno cuando está leyendo va registrando ideas. Hay gestores bibliográficos donde uno va registrando textos, los va guardando y va señalando pedazos. Ya no tan manual, pero lo manual es cuando usted coge el documento y lo subraya. Lo manual es cuando usted hace informes de lectura, entonces cuando usted ya hace todo su trabajo final, usted ya tiene toda la información recolectada y va sumando. Entonces es tener muy buen registro. Pero bueno, lo que tiene aquí esto es, entonces pongo va a ser, 2013. Si fuera ese solo, cierro el paréntesis y ya. Pero aquí tiene otro documento más que era de Guevara et al. 2005. Entonces pongo punto y coma y el otro autor. Este et al. Quiere decir que hay más autores, que es, perdonen la expresión, una chorrera de autores, una fila larga. Cuando son más de 4 autores en un documento 5, yo no vuelvo a colocarlos cada que los pongo en el texto. Yo ya dije Guevara, creo que es Guevara, Canet y otro Velázquez, creo que eran como 5 autores, algo así. Entonces, yo ya lo dije, así como con las siglas. Entonces, ya en adelante yo digo et al. 2005. El et al quiere decir eso. Pero les preguntaba que qué veían de raro, ¿cierto? Que era et al. De pronto ustedes pensaron que esto era parte del apellido. Entonces, no, el et al, esa palabra me indica, entonces yo digo, pero Guevara y qué, entonces me voy más arriba en el texto o me voy a las referencias y digo et al y qué. Guevara, Canet, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué otros autores? Y dice 2005, punto y coma porque hay otro documento. Entonces, Velázquez, Terrazas y Ruiz, 2014. ¿Me hice entender con esa última explicación? También hace parte de cómo se cita y qué. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros ya vimos citas directas y citas indirectas. Aplicamos los dos casos, autor y contenido o tema. Susana, ahí sí te respondo más todavía, di más alcance a tu inquietud. Sí, profe. Ahí sí ya quedó respuesta, ¿o no? Completa. Sí, por ejemplo, si yo voy a decir algo que no me acuerdo de dónde lo saqué, no lo puedo decir entonces. No, porque es un ejercicio académico, o sea, es que, a ver, lo que pasa es que no podemos caer como en la paranoia, pues, o en el extremo de entonces, no, entonces Oscar está diciendo aquí, entonces, a ver, ¿qué dijo? Y él dijo que todo no está inventado, entonces todo finalmente termina siendo de otro, no.
Primero es distinguir en la justa medida qué es parafraseado para no caer en el error. Y definitivamente sí, tienes que hacer informe de lectura, tienes que registrar cuando estás haciendo una investigación, cuando estás escribiendo, para poder acordarte. Entonces ahí no vale la excusa de que no me acuerdo. Es como cuando digo del plagio. No, yo no lo sabía, pero igual sos culpable. Me refiero a que el reglamento estudiantil tiene eso. Y afuera de la universidad, eso es penal. No sé si ustedes han visto los escándalos cuando ahora con la tecnología, una tesis de grado, un trabajo de grado que se presentó hace 30 años en una universidad, en la externado, en esas universidades pues plus, hoy en día la gente está en capacidad de coger el texto y ponérselo a un gestor, a un revisor de texto. Y con eso han detectado que hay gente que en su época, por ahí en los 80 o en los 90, plagió una tesis o plagió un grado. Y generalmente son figuras públicas y se los cobran. Y les hacen el escándalo público y a veces es un asunto de corte penal, bien complicado. Entonces, es lo mismo. No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar de las normas APA? ¿Cómo se cita? No, no las conocía, no las tenés que conocer si estás aquí. Entonces, por eso estamos dando esta formación y por eso los insisto y se lo pongo en esos términos. Entonces, no me acuerdo es igual. Tu obligación es escribir y escribir bien. Y parte de escribir bien es citar bien y saber qué es parafraseo y qué no. ¿Cierto, Susana? Perdone pues lo trágico y lo directo y lo severo, pero así es. Así te califican tus trabajos. Es verdad. Y así te sacan. O, por ejemplo, cuando vas a publicar una revista, te la devuelven por una situación de esas. Ah, bueno, profe. Es la realidad, muy cruel, pero es la realidad. Y bueno, y lo otro es que uno siempre, Susana, tiene que esperar a lo bueno, a lo excelente. Y entonces ser excelente es cacharrearle a esto para no tener esos riesgos. ¿Sí? Bueno, vamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Puedo seguir? Bien. Entonces vamos a ver las referencias. Entonces, la lista de referencias al final de un artículo de revista científica proporciona la información necesaria para identificar y localizar las fuentes. Ya he hablado bastante de eso también. La lista de referencias en el estilo APA, entre otras cosas, pues, ¿quién sabe qué quiere decir APA? O la historia de por qué se llaman APA las normas. Bueno, resulta que hace unos años, más de 50 años, cerca de 50 años, una asociación norteamericana, la American Psychology Association, o sea, la Asociación Americana de Psicólogos o de Psicología, comenzó para que los psicólogos presentaran sus trabajos a hacer una serie de normas y de reglas. Y fueron tan bien hechas que toda la comunidad científica y quienes escriben, quienes investigan, las adoptaron como el referente, como la regla única estandarizada para evaluar trabajos académicos, trabajos, por consiguiente, en las universidades, en la comunidad. Entonces, APA quiere decir American Psychology Association, por eso se llaman así. Entonces dice que la lista de referencias en el estilo APA contiene solo referencias que documentan el artículo y proporcionan datos recuperables, no incluye bibliografía, debe ir a doble espacio, en orden alfabético y con sangría en las entradas. Resulta que entonces al final se llama referencias, es lo más correcto, pero uno a veces pone lista de referencias y citas, citas y referencias. A veces uno pone folletos, publicaciones. Cuando dice no incluye bibliografía, quiere decir uno primero decía, estaba hablando de un tema que era la conquista de América. Entonces uno leía y revolvía todo. Y entonces pasaba lo que Susana dice, ponía ahí lo que dijo otro, lo de uno, y eso quedaba muy bien hecho, pues la parafraseo, lo directo, no se distinguía. De pronto lo que más éramos conscientes era poner comillas a asuntos textuales, pero no le dábamos la entrada. Asimismo, nosotros poníamos al final bibliografía, entonces poníamos un libro. Yo consulté el texto, Historia de América, de Editorial Norma, en 1980, pero no dicen qué página, no dicen qué capítulo. Aquí el asunto es más riguroso, ¿cierto? O uno ponía Enciclopedia Bruguera, pero ¿cuál de los tomos? ¿Sí? Entonces, para evitar eso, no es libros. Ahora, sí pone uno un libro, un texto, que por su contenido amerite, y entonces un capítulo o publicaciones especializadas que no son directamente libros, entonces no es bibliografía. Debe ir a doble espacio, en orden alfabético y con sangría en las entradas, es decir, un espacio y un guión, no lo numere. Cada referencia en el texto debe aparecer, ya lo he dicho muchas veces, en la lista de referencia, y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Susana, ahí me acuerdo de algo. Y si se me olvidó, no, se lo cobran y se lo devuelven. Es que yo lo cité, pero se me olvidó referenciarlo. Entonces lo mejor es, a medida que usted va escribiendo, toma nota, o a medida que va escribiendo, le va dando con el gestor, lo pone en la referencia. O no le puede olvidar.
Ahí tampoco se puede olvidar uno, porque también le devuelven a uno. Si sobra una referencia o sobre una cita, dice, esta persona puso eso y de dónde viene. Entonces, lo que he dicho tanto, a cada referencia corresponde una cita y viceversa. A cada cita debe haber una referencia que la acredite, que le dé alcance. Asegúrese que cada fuente de referencia aparezca en ambos lugares, mire, y que la ortografía, nombres de los autores y fechas sean idénticas en la cita del texto y en la entrada de la lista de referencia. Vamos a ver también que a veces en las listas, digamos que López Oscar, entonces una vez escribió con Posada Susana, otras veces escribió con Restrepo Felipe. Entonces hay artículos que a pesar de que son míos, yo los escribí con diferente, entonces no me pueden confundir, tiene que ser muy preciso en el apellido, con quién lo escribió, o otras veces yo cito, y eso pasa mucho, como mi tema es el tema de la comunicación asertiva, entonces hay un autor que es el que más publicaciones tiene sobre eso, pero los artículos son diferentes, entonces yo los voy a citar todos, entonces tengo que citarlos muy bien, así sean del mismo autor. Ahora vamos a ver también por el año, generalmente por el año cuando es igual. Cuando son varios autores y tienen el mismo año, entonces por el primero más el inicial del segundo. ¿Sí? Y repito, si son idénticos y del mismo año, entonces el mes que tiene la revista. Y si no, definitivamente uno elige por el orden alfabético que tiene el nombre del artículo. Todos esos son asuntos que uno va adquiriendo con la práctica, pero para que sea más entendible y más presentable. Bueno, entonces vamos a mirar las referencias. Un ejemplo, miren las referencias del trabajo con el que estamos trabajando. Lista de referencias bibliográficas. Entonces aquí tiene Almadi Barzagán, perdón, y Havas F, 2011. El artículo se llama Relations Between Organizations, bueno, en inglés. Después tengo otro, Aquilano, el apellido, Almadi, Aquilano. Después no tenía más por A, entonces tengo Baser, ¿sí? Después de Baser viene Bayo, después viene Bazargán, después viene Berjowatsky, después Broncano, después Burgar, después Bullharter, que fue el que mencioné ahorita, pero yo mencioné una cita que era del 2013 o algo así. Pero entonces aquí viene algo. Dice, Burharter B, 1996, no sé qué, y digo, en Camisón. Eso se llama cita de cita. También es un caso que se presenta. Miren, uno encuentra que de Óscar López, un artículo menciona, según como lo dice Óscar López, 2016, y pone la idea. Entonces yo cojo y traslado la idea y lo pongo en mis referencias como si yo hubiera encontrado a López, pero resulta que yo eso lo encontré en un texto de Posada. Entonces digo, López Óscar, tal y tal asunto, y menciono lo que referencia, y pongo en Posada Susana, por ejemplo, para aclarar que me lo encontré allí. ¿Ya? Este es un ejemplo. Ahora, Camisón, aquí hay Camisón C, Gil M y Roca. Y dice Camisón C, Cruz S y González. Este Camisón es el mismo, pero este primer artículo lo escribió con Cruz y con González, y este lo escribió con Gil y con Roca. Pero aquí también hay otro parámetro, y es que este es del 99 y este es de 2007. Los dos tienen exactamente la misma ortografía, la misma precedencia de alfabética, Camisón, ¿sí? Lo que decía, si los dos artículos fueran de 1999, pues entonces acudo al segundo inicial. Les pongo primero Cruz y después Gil, ¿cierto? Pero en este caso lo solucioné por el año. Bueno, aquí viene también otro ejemplo y es el ejemplo del autor corporativo. Se llama autor corporativo o autor institucional. Entonces la ONU tiene publicación. Entonces resulta que lo escribió Oscar, pero está a nombre de la ONU, listo. Es Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2012. Y dice ahí, así se llama quien publicó eso. Dice el nombre, pero dice la parte, el artículo, después el nombre del libro, está en la página 12 a 18 y dice Medellín y lo hizo la Universidad de Antioquia. ¿Ya? Bueno, vienen otros casos que vamos a ver, más particulares para las citaciones, que lo vamos a ver acá. Entonces, citas directas, citas indirectas o parafraseo, las aclaraciones de cada uno con su respectivo ejemplo, el ejemplo de las referencias. Ahora vamos a ver las precisiones de este tema. Entonces, las citas directas, esto es repaso también, algunas ya las dije, vamos a ver cuál.
Las citas directas de menos de 40 palabras se incorporan dentro del texto, entre comillas, poniendo apellido de año, de acuerdo a si es en función del autor y si es en función del contenido. Ya lo vimos. Si la cita directa es en función del autor, se pone el apellido y entre paréntesis del año de publicación, o si la cita es en función del contenido y el apellido del año, van separadas por coma dentro de un mismo paréntesis. Para citas de más de 40 palabras, va sin comillas y las se transcribe en un nuevo bloque de texto con sangría margen izquierda 254 y en un tamaño de fuente menor, 10 puntos. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, agregue al inicio de cada uno de ellos una nueva sangría o tabulación de medio centímetro. Ya también lo había dicho. Vamos con la segunda banderita roja. Aclaración, como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva y entre corchetes, inmediatamente después del error. Este SIC incluso lo utilizan mucho para hacer quedar mal las personas, por ejemplo en el tema político, en el tema, sobre todo con figuras públicas, o cuando escribe mal o cuando se expresa mal. Entonces le ponen SIC, SIC, y ponen un texto de alguien que habló muy mal y está lleno de SIC, 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 para decir, mire lo mal que escribe. En este caso, el SIC es para la norma APA decir, vea, yo lo encontré así, tal cual, sigo la norma, conservo de manera fidedigna, de manera al pie de la letra lo que él puso, y mire, y soy consciente del error, pero nunca lo corrija, ponga SIC. Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original se usan puntos suspensivos, 3 puntos. No use puntos suspensivos al principio y al final de cualquier cita, a menos que con el fin de prevenir una interpretación errónea, usted requiere enfatizar que la cita comienza o finaliza en medio de una oración. ¿Qué quiere decir? Yo tomé un pedazo de un texto, ¿cierto? Entonces lo saqué porque es lo importante. O sea, el texto son 4 párrafos, muy extensos. Yo solamente hago el extracto para poder hacer una cita, ¿sí? Una cita de más de 40 palabras, una cita, ¿sí? Directa. Entonces yo pongo 3 puntos al comienzo donde empiezo a copiar. Quiere decir que antes de esto había más texto, solo que yo elegí desde esa parte del texto. Y al final seguía más texto y yo llegué hasta ahí porque es lo que me interesa mostrarle al lector o con lo que yo estoy sustentando o argumentando. Entonces lo mismo. Puede que también yo empiece con mayúscula inicial porque ahí empezó el párrafo, pero tomé hasta la tercera línea del párrafo o cuarta línea, entonces le pongo los 3 puntos, significando que sigue. O al contrario, ¿cierto? Comienza con puntos, pero había un punto final. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora, los 3 puntos a nivel literario quieren decir que sigue más, que interpreta mi silencio. En el WhatsApp, por ejemplo, uno le ponen 3 puntos y uno dice, sí, no quiero hablar. ¿Cierto? A nivel literario es la forma de, y quería decir más, o quedó en suspenso, pero aquí no es literario, aquí es una norma de presentación, entonces quiero que quede claro, mira, ahí no lo están diciendo. Si usted quiere enfatizar, ya lo dije también, una palabra o palabras en una cita, escríbala en cursiva, no la subraye, no la ponga en negrita, no la ponga en tamaño más grande, no la ponga en otro tipo de letra deliberadamente, ¿cierto? Si está en Arial, entonces pasa a Calibri, no. Ahora, si uno encuentra textos donde dice el subrayado es del autor, de quien escribe, el resaltado, entonces si usted se ve en la obligación y quiere que, entonces aclárelo, pero no es aconsejable y la norma no es esa. Pero usted van a encontrar textos donde dice el subrayado lo puso el traductor o el subrayado lo puso la nueva versión, pero no debería ser, aquí dice. ¿A qué palabra se refiere? A los extranjerismos, a esa que teníamos en el texto, muy técnica, a una que usted considera que no es de fácil manejo. Ahora, aquí viene también otro asunto y es que uno encuentra las notas al pie, es decir, un número en la parte superior derecha de la palabra, un numerito pequeñito, como si fuera un exponencial. Esas son notas al pie que cada vez se usan menos, cada vez las usan menos las normas. Pero si, por ejemplo, usted dice, está hablando de un trabajo social y dice, es más frecuente que en los parches de Medellín, en los parches diseminados por toda la geografía y barrios populares de Medellín. Entonces la palabra parche, una palabra que lo lea va a pensar que es el parche que se ponen en el ojo, o que parche es lo que le ponen a las calles pues cuando tapan un hueco, o que parche es lo que medicinalmente se ponen para el lumbago, pues el parche león, ¿no? Entonces usted debe aclarar se ve en la net, dice parche, hace parte del parlache o de la cultura lexical popular de esta ciudad o región de Sudamérica, en donde está dando a entender que es un grupo de personas dispuestas en un lugar con una actividad en particular
y departiendo. Eso es un parche para nosotros, entonces usted lo hace con la nota al pie. Repito, no lo puse allí, pero lo aclaro porque cada vez es menos técnico y hay incluso autores que lo defienden y dicen que no debería ser. Pero repito, usted lo debe utilizar para aclarar, para palabras que son muy del léxico, pero que usted lo pone ahí en su estudio. ¿Sí? Bueno, no omita citas contenidas dentro del material original. Cita de cita, ya lo dije, que usted debe estar citando de manera textual. Entonces diga que lo encontró ahí, pero póngalo, así como el ejemplo que les puse y lo puse en las referencias y hablé de él. Los trabajos así citados deben estar en la lista, no deben estar en la lista de referencias, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en otra parte del trabajo. Entonces, lo que yo les mostré está ahí porque es una fuente primaria y a la vez es cita de cita, ¿sí? Pero uno puede decir, al igual que otro tipo de citas, por ejemplo, que no me lo han preguntado acá, pero lo voy a aclarar, las entrevistas, la transcripción de conferencias, lo que uno encuentra en Internet. Vamos a ver qué pasa con ese tipo de material. Entonces, cuando el trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia. Y en las citas subsecuentes o subsiguientes o que siguen a continuación en el texto, incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. Ya lo expliqué y ya lo vieron como ejemplo. Sin cursivas y con un punto después del al. Y el año. Los nombres de algunos autores corporativos, como asociaciones, instituciones, se escriben completos en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. También lo expliqué ya, con UDA, ONU y con el texto, gestión, calidad total, GST. Si una lista de referencias contiene publicaciones realizadas por dos o más autores principales con el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aun si el año de publicación difiere. Incluso yo aquí, cuando se parecen, entonces pongo en vez de Oscar, Omar, ¿cierto? Porque el uno es Omar y el otro es Oscar, para aclarar, o pongo iniciales. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias. Por lo común, el título. Entonces, yo voy a una página de internet, a un sitio web, y resulta que el sitio web se llama gerencia.com. Pero encuentro un artículo que dice la calidad total, pues no tiene autor. Pues ni modo de ponerlo, entonces, pero no dice tampoco, está ahí. Entonces yo pongo, bueno, otras veces no tengo nombre del portal, más trágico. Entonces, ¿qué me está yendo aquí? Ponga el título, ¿sí? Y pone consultado en línea o consultado en tal repositorio, buscador. Después vamos a ver qué es un repositorio, qué es un metabuscador, ¿sí? Quiere decir una página buscadora como Google, ¿sí? Como Yahoo. O un repositorio es trabajos que uno encuentra empresariales, ¿sí? Entonces están ahí puestos. Pues, hágalo así, pero reséñelo. Utilice comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo, una página de internet. Doble comilla. Y anote en cursiva el título de la revista, científico, libro, folleto o informe. Y al final coloca consultado en línea y el día y la hora en que lo hizo. Cuando una fecha de publicación resulta fuera de lugar, tal como sucede para algunos trabajos muy antiguos, cite el año de traducción que usted utilizó, precedida a continuación de la abreviatura TRAT, o el año de la versión que usó, seguido por versión. Cuando conozca la fecha original de publicación, inclúyala. Entonces, por ejemplo, la Biblia. La Biblia, pues, dicen que fue escrita hace 2000 años. Entonces, pues, todo el mundo sabe. Entonces, no le ponga el año. Ahora, usted consultó una Biblia que dice Asociación Bíblica Unida, Asociación Bíblica Unida, y dice la fecha, entonces 1980, la tradujeron en 1980 o la adaptaron. Bien, pero también uno tiene libertad, por ejemplo, el Quijote, la Biblia, las obras de Shakespeare, son obras que son de dominio público, son de propiedad de la humanidad, entonces esas obras ya tienen tantas traducciones, tantas versiones que ya, o usted puede dejar de ponerle el año, simplemente el título, decir a qué está refiriendo, lo cita, lo refiere, pero y no hay necesidad. Ahora, pero si usted tiene la última versión, la última traducción, póngala. Se llaman obras universales. Una obra universal tiene hasta 100 años cuando se declara para ser utilizada libremente por todas las personas. Pero llega un punto en donde se renuevan esos 100 y ya termina siendo pues una obra de dominio público. Entonces esas son las que no tienen fecha de publicación, no hay necesidad de ponerla. Cuando conozca, bueno, aquí dice, cuando conozca la fecha original, pues póngala. Pero eso es un tema, pues uno mirar, ir a cuándo fue la primera vez que escribieron la Biblia.
¿Cuál fue la primera Biblia, entonces? Que según eso, entonces, fue o la que hicieron de voz en voz, o no sé si fue la que hizo Gutenberg en 1470, ¿sí? Entonces, pero no hay necesidad, aquí está esa claridad. Debido a que las mismas, a que no se proporcionen datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencia. Cite las comunicaciones personales solo en el texto. Proporciones iniciales y apellido del emisor, así como la fecha exacta. Entonces, ¿a qué se refiere? Entrevista con Julián Posada, Julián Pérez Medina. Entonces, yo pongo ahí, de acuerdo con lo dicho por Julián Pérez Medina, Pérez, Medina, Julián, 2016, ¿cierto? Y pone y aclara en entrevista hecha en 2016. Usted la desgrabó, la hizo, la pone allí, la refiere, la cita, pero no hay necesidad de que la ponga en las referencias. Las citas personales también, una carta, una comunicación, tampoco. Pone el apellido del emisor y lo cita, pero no lo referencia. Eso. Las precisiones, si alguna se me escapó aquí, hay unas que estaban aquí, las dije verbal, otras que las ratifiqué, pero si hay alguna inquietud, alguna que no dije, también la podemos solucionar. Yo aquí, a propósito, cité a las normas APA en lo que tiene que ver a citas y referenciación. Las normas APA tienen cualquier cantidad, mucha información. Por ejemplo, las márgenes, el tipo de letra, el tipo de documento, tiene además puesto, además de citación y referenciación, la titulación, la nomenclatura. Entonces, yo les puse una versión allí en la primera parte de esta presentación y también les estoy refiriendo, repito aquí, las referencias de las dos últimas clases con esta presentación. Esta presentación, entonces, es de citación y referenciación y es de estructura de texto. Sobre el tema que vimos hoy, preguntas. Aclaro dudas, sino para que vamos cerrando, vamos terminando la sesión del día de hoy. ¿No hay dudas? Lorena, Jade, que no han hablado hoy. Lorena, ¿está claro? Sí, profe, todo muy claro. Sí, bueno, reitero. Practicando, buscando papers, citando, buscando cómo citan. Ahí lo terminan de entender. Daniela, buenas tardes. ¿Claro todo? No sé si no tiene micrófono o está activando el sonido. Démosle un tiempito, si no, preguntemos por acá. Bueno, Isabel Cristina, ¿claro? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna, todo Muy claro. Sí. Me siento muy satisfecho. Daniela ya contestó. Bueno, que fui lo suficientemente claro. Susana, ya todas las dudas, a ver, surgió otra además de esa de que uno, yo sé que cuando uno hace ese tipo de preguntas que hiciste, uno dice, uy, pero yo insisto, ¿cómo hago yo por si algo que estoy diciendo? Entonces, de pronto es mío solamente, pero bueno, pero ahí quedó la duda y es practicar para poderlo hacer. ¿Alguna otra situación que se te haya ocurrido ahí dentro de la casuística, dentro de tu forma de ver el La tema? verdad es que siempre ese tema de la referencia se me ha dificultado. Entonces yo creo que sí es mejor eso, ir buscando en papers y cosas así académicas que uno siempre ve, pero no detalla mucho cómo están referenciadas las cosas. Cree uno que es muy fácil, pero no es tan fácil. Bueno, Susana, para practicar, a trabajar bastante para que se vuelva experta. Ese es el tema de lo que estamos viendo acá. Bien, más preguntas. Jader, te llamé ahorita, de pronto y no estabas o no contestaste. Jader, ¿cómo estamos? ¿Cómo quedamos? Profe, bien, usted. No, bien. Profe, no, muy completa toda la información, pero siento que hay que repasar más y practicar lo de las normas. Eso es. Es un tema muy amplio. Pero muy útil. Le va a servir a lo largo de su carrera, ¿ya? Y en la vida profesional, Sí, además. Bueno, muchachos, la pregunta que siempre hago al final digo, bueno, tareas. Tomar esa presentación completa con los dos temas, tomar el tema de hoy si ve que ya miraron el otro, practicar, consultar más paper, tarea que también está allí presente, ir construyendo el trabajo final desde ya. Tarea también, y bueno, esta es quien esté atrasado, póngase al día,
Tarea, puse un comentario en el grupo de WhatsApp acerca de quienes tienen enredos ahí con la forma como subieron los trabajos al Classroom. Pues yo pasaría calificando y diciéndoles, vea, no hay nota porque no lo subieron como era. Pero yo puse la aclaración, por favor, para que corrijan, les estoy dando plazo hasta el sábado. Y a todos los grupos. Ese aviso lo puse hoy para los 3 grupos, porque en los 3 grupos se está presentando ese problema. Entonces, por favor, tengan en cuenta. La otra semana vamos a ver el tema de arquitectura de la frase. Dentro de 15 días vamos a ver el tema de búsqueda efectiva de información. Los 2 temas tienen unos talleres que hay que hacer individuales en este caso, ¿no? Entonces, por favor, quienes les guste ir mirando, tanto en el Classroom como en el Dropbox y en el blog, están las presentaciones y están las actividades, lo pueden ir mirando si quieren, pero si no, se preparan para que nos va a quedar la tarea y en esta recta final, pues hay varias actividades para que nos vamos también preparando, muchachos, vea. Ya el primer seguimiento del 30% ya está listo, ya presentamos los talleres, tenemos 2 comentarios, uno sobre la importancia de la comunicación, el otro es sobre las lecturas, la valoración de las lecturas. Tenemos 2 ensayos, un ensayo en 2 versiones, esa es otra nota, y llevamos 3 notas. Y tenemos los comentarios de entrada y de la importancia de las TIC y el administrador, todos como comentario personal, pero también como comentarios como formas de valorarle a usted la forma como escribe, cómo se expresa. Con esos 4 notas, los talleres, sumados los 7 talleres, me refiero los de oraciones, inferencias, conectores unidos, deícticos unidos y correcciones del lenguaje, se promedian y es una nota. Y esas 4 notas es el primer 30%. Y tenemos ya un parcial, con un foro o con un comentario, o con foro comentario y con un texto que deben subir, que también estuve verificando y no han subido muchos de ustedes el texto, entonces hay que subirlo. Ese es el 50% de la asignatura. Yo he esperado bastante, espero para que estén las garantías. En términos normales, cotidianos, esto hace 3 o 4 semanas debía estar subido, estar evaluado, pero con las condiciones que tenemos, yo estoy dando plazos, estoy siendo flexible, pero entonces por eso, pues requiero que ustedes se pongan al día, quienes subieron los trabajos y tuvieron dificultad, ¿cierto? Para que lo corrijan, porque yo entiendo que nos podemos equivocar en la forma de subirlo. Pero ya más del plazo de una semana más, pues, mientras subo las notas y demás, no se puede, para que sigamos. ¿Qué sigue? Sigue el trabajo final, que tiene la misma mecánica del parcial, sustentación, socialización y una presentación de un texto, una asesoría, pues, colectiva o grupal como la que hicimos, una devolución de temas. Recuerden que también hay asesorías todos los miércoles. Quiero decir, como he dicho varias veces, la gente no llega a la asesoría, pero bueno, es un asunto voluntario. Yo siempre estoy disponible, siempre y cuando lo hagan, pues para que organicemos el tiempo. Durante el día miércoles hasta las 2 de la tarde, piden su asesoría. Ha pasado también que hay gente que pide, incluso de este grupo, piden la asesoría desde los jueves, yo los tengo en cuenta y no llegan a la asesoría. Dicen, bueno, se les olvidó, pero a la citación a la asesoría les llega como a la de la clase, les llega a al calendario de Google y por consiguiente a su correo. Que incluso hay gente que le dice a uno, no, profe, pero este no me llegó. Entonces es muy curioso que para la clase sí llega, pero para la asesoría no, se les olvida. Entonces, valga también la claridad, está ese espacio de la asesoría, todavía faltan como unas 5 o 6 clases, 5 o 6 semanas, entonces nos queda la oportunidad de aprovechar, si no lo hemos aprovechado hasta el momento. Bueno, entonces esa nota del 20% final es ese trabajo final. Y hay otras 4 notas del segundo seguimiento que tienen que ver con el taller que hicimos de cuento narración escrito y el que hicimos en línea. Después viene un taller sobre arquitectura de la frase, viene la experiencia de lectura, viene un taller de búsqueda de información y esas 4 notas conforman el segundo 30%, o sea, el segundo seguimiento. Pues ya tenemos la nota de ese taller de socialización, de narración cuento. En 8 días dejamos el trabajo de arquitectura, en 15 dejamos el de búsqueda y en unos 20 días hacemos el ejercicio de experiencia de lectura. Ya todos tienen la lectura, ya saben que lo vamos a presentar también en línea. Y ahí están pues esas 4 notas, que es el otro 30%, más el 20% del final. Entonces con esto los estoy preparando, diciéndolos para que hagan su planeación y sepan que sí, que llevamos
qué estamos haciendo y qué sigue a continuación. Bueno, muchachos, ¿alguna duda sobre lo último que dije, sobre esos más avisos generales de información general? Muy importante. Ustedes Profe, ven acá y muy importante que quede en la grabación, ya voy Isabel, para que quienes no están asistiendo a la clase pues tengan el derecho a enterarse de lo que dije y de lo que expresamos y las dudas acá a través de la grabación de la clase. Isabel, adelante, te escuchamos. es que tengo una duda sobre la fecha de entrada de entrega del trabajo final. Mm, bueno, vamos a buscar, eh, vamos a recordar el calendario. Entonces, nuestro semestre, nosotros estamos en la semana 11 en este momento, ¿cierto? Y estamos a 22 de octubre, entonces 12, 29, 13 es el jueves 5 de noviembre, 12 es 14, 15, 19. El 26 de noviembre nosotros estamos terminando las clases. La semana siguiente, del 30 de noviembre al 5, perdón, del 30 de noviembre al 5 de diciembre son exámenes finales. La semana del 7 de diciembre como hasta el 12 ya son subir notas y demás. O sea, nosotros terminamos clase esa semana del 28. La última clase nuestra sincrónica es el 20, jueves 26 de noviembre. Entonces, nosotros debemos estar presentando, miren lo que les explico. Hoy 22, el 29 de octubre estamos viendo el tema de arquitectura. El jueves 5 de noviembre vamos a ver el tema de búsqueda de información. El 12 de noviembre vamos a hacer el tema de la experiencia de lectura y, y nos van a quedar el 19 para el final y ese 26 como colchón. Es decir, nos puede sobrar o lo podemos invertir para que lo que nos falte. De hecho, yo les había dicho a ustedes que la experiencia de lectura la íbamos a hacer en esa semana del 5, pero según lo que estoy haciendo acá va a ser para el 12. Si dijimos que el 5, sigámosla preparando para el 5, ¿cierto? Pero esa es la cuenta. Entonces, el final, concretamente entonces la respuesta, Isabel, tenemos que tenerlo, vamos a presentar el 19 de noviembre, que es la clase número 15. O sea, tiene que estar listo el texto. Ese día debe estar listo el texto. Yo les digo, súbanlo para ese día que lo quiero ver subido, debe estar listo. Pero ese día vamos a hacer el foro sincrónico. ¿Ya? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Y ahí le hice la cuenta de todo, de todas las semanas. Sí, ¿Cierto? ya tomé nota para estar pendiente. Bueno, quienes requieran el calendario oficial del semestre, a ustedes los mandaron, está colgado en la página de la universidad y en el blog también hay una parte donde lo enlacé. Bueno, más preguntas. ¿No? Profe, Bueno, ¿me puedes sí. recordar, por favor, cuál es el tema del trabajo final? Recuérdeme usted cuál fue el tema de su trabajo parcial. A ver, ¿qué trabajó usted en el parcial? Yo lo hice sobre distorsión de la comunicación. Entonces, el tema del final es un tema de comunicación ligado a la administración, ¿cierto? Un tema del rol del administrador con respecto a la comunicación. Entonces, la distorsión de la comunicación, yo le he dicho a usted en la organización tal o en tal situación, ese es el tema del final, solo que ya contiene el objetivo, el foco, contiene el planteamiento de esa situación, pero va a contener entonces los referentes conceptuales, la discusión, las conclusiones, va a tener referencias y citas y referencias, va a tener un resumen, va a tener un título y una buena línea de autor, se va a parecer mucho a un paper como los que vimos. Entonces la respuesta, Jader, es, el tema como tal es el mismo que usted ya comenzó desde el comienzo del curso a trabajar y que presentó en el parcial, solo que ya es un texto completo y bien estructurado. ¿Me hice entender, Jader? Sí, profe, muchas gracias. Para todos es eso, el parcial, porque no tendría sentido yo ponerlos a hacer otro tema, otra situación, no. El mismo que hicieron en el parcial lo hacen en el final. Más preguntas. Bueno, como siempre acostumbro, quiero que haya una participación de cierre. Mateo Muñoz y Mateo Ciro, que hoy no los he escuchado, despidan ustedes. Primero, Mateo Muñoz, ¿qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué reflexión? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué tenés para contar? ¿Cómo llegaste a la clase y cómo salís de la clase? No, pues para empezar, yo creo que ingresé a la clase, igual que muchos compañeros,
con muchas falencias con respecto a la citación, a la referenciación de autores dentro de un texto. Pero sí, todo esto, como usted bien dijo ahora, eso es para la vida. Pues esta no va a ser la primera vez, esta no va a ser la última vez, perdón, en la que vayamos a hacer un texto o un informe científico. Entonces, traté de tomar bastante nota, porque esto, como bien dije, sí me causa muchas falencias. Y sí, aprendí bastante, esta clase ya aprendí bastante. Muy bien, Mateo. Ahora sí, no, Mateo. Mateo, ¿qué te llevas de la clase? ¿Qué tenés Sí, para profe. contarle a tu pueblo? Sí, La verdad es que pues yo creo que ese tema es como una de las debilidades más grandes que tenemos pues todos los estudiantes, porque a pesar de que nos acostumbramos como a escribir y a escribir, pues es eso, que mm, pues son pocas las cosas que son propias de nosotros, entonces es como importante saber citar y referenciar como a esos autores que apoyan pues la idea que queremos dar en los textos pues que hacemos y sí, como dijo el otro Mateo, yo también traté de tomar la nota pues de todo porque eso es algo que vamos a ver por el resto de la carrera y pues por el resto de nuestra vida profesional, por así decirlo. bien. Muchachos, no solamente tomar nota, como hizo Mateo Muñoz, como dijo, y como dijo Mateo Ciro, no, es la nota, está la presentación que ya se las envié, el enlace, es una presentación pública, es muy amigable, pues porque es interactiva, son 4 diapositivas, una es la portada y la otra son las referencias, entonces el contenido en la segunda y tercer pantallazo tiene unos enlaces, unos despliegues pues interactivos, entonces esa presentación ya la tienen, pero también viene el otro componente, es practique. ¿Cómo practica? Mire paper, lea, cómo escriben, cómo está en las redes, y así usted va a tener experiencia, experticia. Yo estoy muy contento porque pues quienes están participando lo están haciendo con buenas opiniones. Mm, me gustó también la clase, pues la forma, las preguntas que hubo, que demuestra interés. Las veces que pregunté, ustedes respondieron, o sea, están ahí en la clase, eso me gusta. Llegamos a 13 conexiones hoy, 13, 14, nos quedan faltando como 10 personas, estamos como por el 60, por el 55%. Los digo lo mismo que dije la otra vez, aspiro pues que sean como problemas técnicos y también en los trabajos y en los balances que vamos a hacer del primer 50%, nos vamos a dar cuenta si es realmente que quien no se está conectando por razones de trabajo, de conexión, por cualquier situación, pero están viendo las clases, entonces están presentando los trabajos y eso pues también es válido. Bueno, yo les deseo un resto de jueves agradable, pásenla bien, se cuidan y en 8 días nos vemos acá. Que estén muy bien. Listo, pero igualmente. Que tengan Bueno, feliz. chao. Hasta luego, profe. Chao. Nos vemos entonces en 8 días. Profe, Sí, Jader, espérame un segundo. Aló. ok. Ya estoy terminando. Dígale a Eli, pero ya estoy terminando aquí con un estudiante. Ya voy a terminar. Listo, pues, chao. Bueno, chao. Aló, Jader. Contame. Profe, hola. Sí. Es que te quería comentar, tengo una dificultad con la aplicación Activa 3. Y lo ¿Qué que es pasa la fue que de? ¿Qué es la de? ¿Cuál es la 3? comunicaciones de la gestión. Ah, sí, sí. Esa está en el blog y está también en el Dropbox para que hagas el comentario. ¿Qué te pasó ahí? Profe, todavía lo puedo hacer. Lo que pasa Hacela, es yo te que la recibo, pero hacela entre hoy y mañana que yo estoy verificando y esa es temporánea, ya sabes, y la tengo en con un Dropbox. 20%. Súbala en Dropbox, es mejor. Listo, A ver, profe, Jader, ahí va a usted está estar. utilizando Dropbox. A ver, Jader, yo miro una cosa. Estrada Sí, Silva. de Dropbox. A ver, Jader. Sí, vos estás subiendo en Dropbox y tenés todos los talleres. Subile en Dropbox. Ah, Yo te la listo, valgo sino como que tuve extemporánea. una dificultad. Creo que era para el 17 de septiembre. Sí, Y subila que yo subí el te la documento valoro. que no era. Ah, bueno. Listo, listo. Yo te la subo, yo te la valoro Listo, con profe. extemporaneidad. Listo, Jader, que estés muy bien. Feliz tarde. Chao, Hasta pues. luego. Chao. Feliz tarde.